Y precisamente el día de hoy celebramos el Día Internacional de la Partera para reconocer esta labor de quienes ayudan a tantas mujeres a traer a un ser al mundo. Esta es la información. Las manos de Miriam han ayudado a nacer a más de 250 pequeños. Acompaña, orienta y da atención a sus pacientes durante el embarazo, parto y posparto. La confianza que brinda a las embarazadas para traer al mundo a sus bebés desde la comunidad de su propia casa, en compañía de sus seres queridos y el prepararlos para el extraordinario momento de dar a luz, es su especialidad. Que no solo mido al bebé o escuchamos su corazón y le tomo sus signos vitales. Hablo con el papá. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sentiste al saber que ibas a ser papá? ¿No? ¿Qué te angustia? ¿Qué te preocupa? Con técnicas tradicionales, usando rebozos, acomoda al bebé que le causa un poco de molestias a Verónica, quien tiene 28 semanas de embarazo y asiste cada mes a consulta para saber el estado de su pequeño. Que me hacen sentir segura a comparación de estar en un hospital, que ni es mi casa, que es frío, que las personas están así como el que sigue, ¿no? El que sigue y ¿no? O sea, es como muy vacío para mí. Miriam checa al bebé, lo toca, escucha su corazón, habla conmigo, que es como muy importante también. Los pequeños que Miriam ha traído al mundo han nacido sanos y sin problemas, aunque algunos llevan más labor que otros. Las parteras están capacitadas por si se presentara alguna emergencia, con los utensilios necesarios para en dado caso llegar al hospital. Este conocimiento se sigue dando de generación en generación y actualmente existen escuelas de partería de esta profesión milenaria que se sigue practicando en la Ciudad de México. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.